Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una de las grandes reformas pendientes del sistema político peruano que ha sido discutido a profundidad en los últimos años, el posible regreso a un sistema de bicameralidad. Para eso hemos invitado al abogado Alfredo Bullard. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comenté hace unos minutos, el tema de hoy es un posible regreso a la bicameralidad. Como sabemos, durante los últimos años se ha hablado un montón sobre esta posible reforma del Estado que está pendiente. Se ha hablado un poco en el tema de la reforma política que al final se rechazó en un referéndum y otra vez hay un nuevo proyecto en el Congreso, en la Comisión de Constitución, que trata de abordar este posible cambio a nuestro sistema político. Para hablar sobre ese tema hemos invitado al abogado Alfredo Bullard para poder hablar sobre qué es la bicameralidad, cuáles son sus beneficios y sus desventajas. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, comencemos entonces con una pregunta bastante clara. ¿Nos podrías explicar en qué consiste un sistema bicameral? Claro, a diferencia del sistema al que estamos acostumbrados actualmente en el Perú, que hay una sola cámara, es decir, solo hay un solo grupo, una sola reunión de diputados o de congresistas, el sistema bicameral tiene dos cámaras separadas. Una cámara que usualmente llamamos Cámara de Diputados y otra cámara o Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, que tienen usualmente distinta forma de representación, distinto número de integrantes, pero que participan ambos en los procesos legislativos y de control constitucional que establece la Constitución, de manera de poderes repartidos, ¿no? Entonces, de una manera que lo que hace una Cámara puede ser revisado por lo que hace la otra. No es un solo paso como es ahora, sino que usualmente tiene que pasar por los dos pasos, por ejemplo, para aprobar una ley. ¿Y por qué dejamos la bicameralidad en los 90? ¿Cuál fue el fundamento? Yo creo que tiene algo que ver con lo que hoy día sentimos. Había mucho desprestigio en el Parlamento y se consideraba que habían demasiados diputados o demasiados representantes. Y se creía, en mi opinión equivocadamente, que tener una sola Cámara era mejor porque se podían promulgar más leyes más fácilmente. Esto hay que entenderlo en el contexto. Este cambio se produce durante el gobierno de Fujimori a través de la aprobación de la Constitución del 93 y Fujimori tenía en ese momento una situación política que le permitía tener mayoría en una de las cámaras, con lo cual podía aprobar leyes mucho más rápido. En pocas palabras, le permitía actuar más fácilmente al presidente. De alguna manera reducía los pesos y contrapesos que el presidente tenía que enfrentar para aprobar leyes, para conseguir que se aprobaran leyes o para evitar que le aprobaran leyes que no le convenían. ¿Y por qué te parece que nuevamente estamos en esta discusión sobre una posible regreso a la bicameralidad? Porque creo que porque creo que la unicameralidad ha probado ser un mal sistema y de hecho en general en la experiencia histórica no es el mejor de los sistemas. Si bien hay varios países que tienen sistemas unicamerales, en general los sistemas bicamerales son más propios de los países más estables, que tienen un sistema político más estabilizado, que funciona mejor y que evita que se produzcan una serie de problemas. La calidad y cantidad de leyes varía en un sistema unicameral y un sistema bicameral. Usualmente los sistemas bicamerales tienen menos leyes, y creo que en el Perú una de las cosas que nos sobran son leyes. Tienen menos leyes, pero mejores leyes con mayor legitimidad. ¿Y cuáles serían, ya que estamos justo en ese tema de tener menos leyes, las ventajas y las desventajas de pasar a un sistema bicameral? A ver, lo mejor es entender cómo funciona un sistema bicameral. Uno tiene la Cámara de Diputados y tiene la Cámara de Senadores. Hay distintos sistemas de bicameralismo, ¿no? Hay lo que se llama el bicameralismo fuerte, que significa que ambas cámaras tienen los mismos poderes. Entonces son como dos dúplicas, o sea, están como replicadas en lo que hacen, tienen las mismas facultades. Esos sistemas, ¿no?, en general no son tan recomendados. Luego uno puede tener el sistema débil, que es un sistema donde tiene una Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como que sugiere cambios, pero no tiene el mismo poder. Y lo mejor, creo yo, es un sistema mixto. En un sistema mixto, una Cámara propone, una sola de las cámaras tiene iniciativa legislativa, las leyes nacen en una Cámara, pero pueden ser vetadas en la otra Cámara. Entonces, esto genera que hay un proceso de revisión de la ley.
Y lo que se consigue a través del bicameralismo son niveles de representación distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma como se conforma la Cámara de Diputados es diferente a la forma como se conforma la Cámara de Senadores. Tienen distintos niveles de representación. Y al hacer eso, la segunda Cámara, al tener otro nivel de representación, obliga a que haya consensos, a que las leyes sean discutidas de mejor manera y que la ley refleje un mejor consenso entre los diputados y senadores y, como consecuencia de eso, entre aquellos ciudadanos que son representados en ambas cámaras. Perfecto. ¿Y encuentras alguna desventaja a este sistema? O sea, pueden tener desventajas. Si uno quiere dar leyes más rápido, toma más tiempo, ¿no? Porque efectivamente hay que dar, es como crearle un trámite adicional, ¿no? Uno comienza con una iniciativa legislativa, se discute de una manera similar a como se discute en el Parlamento, pero cuando llegas al final, no es como ahora que la mandan al Ejecutivo para que se promulgue. Tienen que mandarlo ahora a la Cámara de Senadores. Entonces, la Cámara de Senadores revisa el proyecto, dependiendo del sistema, lo puede aprobar, rechazar, vetándolo, puede proponer modificaciones o puede hacer modificaciones. Eso no es tan recomendable porque la idea es que la iniciativa esté en una cámara y el control esté en la otra cámara. Entonces, depende del sistema que se adopte, pero en general ese sistema funciona mucho mejor. Y el hecho de que en el referéndum de hace un par de años ya se haya dicho que no a la bicameralidad, ¿crees que pueda afectar un posible voto a favor en el Congreso? Bueno, más allá del asunto político, en ese momento se planteó un proceso de referéndum y en ese proceso se aprobó y se desaprobaron distintas iniciativas. Eso no significa que no se pueda volver a proponer. Podría ser otro referéndum, podría nombrar una asamblea constituyente que tenga las facultades para hacerlo, o podría el propio Congreso discutirlo. Es decir, eso tenía validez para ese proceso, pero no necesariamente impide que en el futuro se pueda adoptar un sistema que fue rechazado en el referéndum. Y si tú tuvieras que diseñar este sistema de bicameralidad, ¿de qué se encargaría cada cámara? ¿Cuál sería lo óptimo? Yo prefiero los sistemas mixtos, que son los que mejor funcionan. El sistema mixto, el diputado, la Cámara de Diputados se encarga de la iniciativa legislativa principalmente. Ellos formulan las leyes. La ley sube al Senado y el Senado la aprueba o la desaprueba. Si la aprueba, se promulga. Si la desaprueba, regresa a la Cámara para ver si esta quiere insistir, modificarla, etcétera, pero le das un poder de veto. Ese sistema evita que cuando las dos tienen iniciativa legislativa, no te reduce la cantidad de leyes porque hace que los dos pueden promulgar y se cruzan, con lo cual puede haber hasta mayor producción. Hay hasta estudios estadísticos que muestran que eso es lo que suele ocurrir. Más bien, lo interesante de un sistema bicameral es que al tener una iniciativa legislativa y la otra poder de veto, ¿no? Lo que ocurre es que uno se convierte en una cámara revisora de lo que hace la otra. Y esto genera una dinámica en la cual quien propone es uno y quien dispone termina siendo la otra cámara. Esto mejora el control de calidad de la legislación y sobre todo, y esto es lo más importante, fomenta consensos. Porque si las cámaras tienen distinto nivel de representación, es decir, son formadas de manera diferente. Les pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Cámara de Diputados se elige a través de distritos uninominales, donde cada distrito, que es una pequeña circunscripción geográfica, elige un diputado. Uno, nada más. Entonces yo voy a votar por un diputado. En cambio, el Senado se elige, todos los estados de Estados Unidos, no importa su tamaño, tienen 2 representantes cada uno en el Senado. Entonces son niveles de representación distintos, porque no es que la conformación de una Cámara representa la misma tendencia política que la otra Cámara, son elegidos de manera diferente. Entonces esto genera, al tener 2 representaciones, que haya más diálogo, porque para aprobar la ley tienes que conversar con el Senado para que el Senado no te la vete. Y al tener este diálogo consigues más consenso, entonces evitas la dispersión de la legislación y evitas que la legislación se convierta en una cosa tan dispersa y tan poco legítima como la que estamos teniendo en el Perú en estos momentos. En el dictamen que hay ahora en la Comisión de Constitución, al Senado se le dan cierta jurisdicción para ver el tema de la elección de los magistrados del TC, la elección de los directores del BCR, llevar a cabo, una posible vacancia al presidente. ¿Estarías de acuerdo en ese sistema en el cual al Senado se le otorgan ciertas potestades políticas?
Estoy de acuerdo, aunque como en todo el diablo está en los detalles, hay que mirar dónde y cómo se conforma eso, ¿no? Pero en general sí, es común que tengas una distribución de facultades diferentes entre uno y otro. Tienes una cámara que es más fiscalizadora, una cámara que tiene funciones de nombramiento, etcétera. O puedes tener un sistema mixto donde el nombramiento se produce por una cámara y este es revisado por la cámara que sigue. Uno puede tener distintas opciones. Los diseños constitucionales son muy diversos, pero en general lo que se recomienda es que siempre haya algún nivel de mecanismo que genere consenso. Es decir, que la distribución de las facultades, por ejemplo, de nombrar a los miembros del TC, tenga algún nivel de revisión más allá de lo que simplemente haga el Senado, sino que pueda haber una revisión posterior para ir purgando de alguna manera las discrepancias y se puedan lograr, por ejemplo, nombramientos que tengan un mayor consenso. Perfecto, podemos seguir discutiendo este tema luego de una pausa.